El viento helado soplaba con fuerza en la cima de aquella ladera polvorienta, donde apenas unos cuantos arbustos secos resistían la dureza del terreno. En una casita de adobe, con techo de tejas desgastadas y paredes cuarteadas por los años, vivía don Eusebio, un anciano campesino de manos encallecidas y mirada serena. La vida nunca había sido fácil para él. Desde niño conoció el hambre, el frío y el peso de la soledad. Su esposa había partido hacía más de una década, y los hijos que crió con tanto amor habían emigrado a la ciudad en busca de mejores oportunidades, olvidándose con el tiempo del viejo que alguna vez los enseñó a labrar la tierra. A sus 80 años, Eusebio apenas podía trabajar su pequeña parcela. Ya no tenía la fuerza de antes, pero con paciencia y fe en Dios, seguía arando la tierra dura, esperando que alguna cosecha le diera sustento. Sin embargo, ese año la sequía había golpeado con más dureza que nunca. Sus pocas siembras de maíz se habían marchitado antes de dar fruto, y los frijoles, que solían ser su salvación, no habían brotado. Lo poco que le quedaba eran algunas papas viejas y un solo pan duro, que había guardado en una tela limpia como su última reserva de alimento. Aquella tarde, sentado en su humilde mesa de madera astillada, don Eusebio partió su pan en 2 mitades. Una la dejaría para la noche y la otra la comería con un poco de agua. «Señor, te doy gracias por este pan», murmuró con una voz cargada de fe, mirando al cielo encapotado, rogando por la lluvia que nunca llegaba. De pronto, unos pasos lentos y pesados resonaron en el sendero polvoriento que conducía a su hogar. Al levantar la vista, vio a un hombre que avanzaba con dificultad. Su ropa estaba sucia y rota, sus sandalias desgastadas y sus pies llenos de polvo y heridas. Su rostro reflejaba agotamiento y sus labios resecos temblaban de hambre. Al llegar a la puerta, el hombre levantó la mirada con humildad. «Buenas tardes, padre», dijo con voz ronca. «He caminado por días sin probar bocado. ¿Tendría algo que compartir conmigo?» Don Eusebio miró su mesa, donde descansaba la mitad de su último pan. Por un instante, la duda cruzó su mente. Si se lo daba, no tendría nada para la noche, pero si no lo hacía, ¿cómo podría dormir sabiendo que alguien más se acostaría con el estómago vacío? Inspiró hondo, sintió su corazón latir con fuerza y tomó la mitad del pan con manos temblorosas. Sin decir palabra, se la extendió al desconocido con la misma humildad con la que él mismo había recibido el alimento en tiempos difíciles. El hombre, sorprendido, tomó el pan con gratitud. «Que Dios se lo multiplique, padre», susurró, llevándose el trozo a la boca con los ojos llenos de lágrimas. Eusebio no dijo nada, solo sonrió, sintiendo en su interior una paz que no había sentido en mucho tiempo. Pero lo que no sabía era que aquel gesto cambiaría su vida para siempre. El viento nocturno se colaba por las grietas de la casita de adobe, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Don Eusebio se cubrió con su manta raída mientras escuchaba el crujir de las ramas afuera. No tenía hambre. Aunque su estómago estuviera vacío, su corazón estaba en paz. Había hecho lo correcto. El extraño, después de comer el pan con gratitud, se había quedado un rato en la pequeña mesa de madera compartiendo historias con el anciano. Habló de sus días caminando sin rumbo, de las puertas cerradas que había encontrado en su camino, de la indiferencia de quienes tenían mucho, pero no querían dar nada. Pero también habló de fe. «Dios nunca abandona a quienes confían en Él», dijo el hombre, con una mirada profunda. «A veces pone pruebas en nuestro camino, pero siempre recompensa a quienes tienen un corazón generoso». Don Eusebio asintió, aunque en su interior sintió un peso. Sabía que Dios siempre había estado con él, pero la pobreza, la sequía y la soledad
lo habían hecho preguntarse muchas veces si realmente quedaba algo bueno para él en esta vida. Después de unas horas de conversación, el viajero se despidió. Antes de partir, tomó la mano temblorosa del anciano con firmeza y la sostuvo entre las suyas. Gracias por su bondad, padre. Que el cielo lo bendiga más de lo que pueda imaginar. Eusebio lo observó alejarse por el sendero polvoriento hasta que su silueta desapareció en la oscuridad de la noche. Luego, con un suspiro, cerró la puerta y se acostó en su cama de madera dura, arropándose con su vieja frazada. Esa noche soñó con tiempos mejores. Se vio a sí mismo en su juventud, trabajando la tierra con fuerzas renovadas, riendo con su esposa a la sombra de un árbol de naranjas, viendo a sus hijos correr por el campo. El aroma del pan recién horneado llenaba el aire y la voz de su esposa resonaba con dulzura. Te amo, Eusebio. Somos tan felices juntos. No importa cuánto tengas, sino cuánto amor pongas en lo que das. Se despertó con un extraño calor en el pecho. Por un momento, sintió que su esposa aún estaba ahí, que su risa seguía llenando la casa. Pero al abrir los ojos, solo encontró el mismo techo de adobe y el mismo silencio que lo había acompañado en los últimos años. Con un suspiro, se incorporó lentamente. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, pintando la habitación con tonos dorados. Se levantó con esfuerzo y, como todos los días, se dirigió a su pequeña cocina para tomar un poco de agua y preparar lo poco que tenía. Pero algo había cambiado. Sobre la mesa, donde la noche anterior no quedaba más que una tela vacía, había un pan. No uno viejo ni reseco, sino un pan fresco, caliente aún, con un aroma que le hizo lagrimear los ojos. Eusebio parpadeó. Se acercó con cautela y tomó el pan entre sus manos. Lo apretó suavemente. Estaba esponjoso, como si hubiera salido del horno apenas minutos antes. Se giró hacia la puerta y la abrió de golpe, buscando alguna señal del viajero. Pero afuera solo había el mismo camino polvoriento de siempre, la misma brisa fría, el mismo campo seco. Su corazón latió con fuerza. Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Las palabras del viajero resonaron en su mente y de pronto, don Eusebio lo entendió. Aquella no había sido una visita cualquiera. Se arrodilló lentamente en el suelo de tierra, con el pan aún en sus manos temblorosas, y dejó que las lágrimas cayeran libremente por su rostro arrugado. «Gracias, Señor», susurró con la voz quebrada. «Gracias por recordarme que siempre estás aquí». Y mientras sostenía aquel pan milagroso, sintió que algo dentro de él renacía. Don Eusebio se quedó en silencio por un largo rato, con el pan entre sus manos, sintiendo el calor de algo que sabía que no era terrenal. Sus lágrimas caían sin control, pero no eran de tristeza. Eran de un agradecimiento profundo, de un amor que lo envolvía y le devolvía la esperanza que creía perdida. Se levantó con cuidado, colocando el pan sobre la mesa con reverencia. Sus dedos temblaban al romper un pedazo y llevarlo a su boca. Era suave, con el sabor exacto de los panes que su esposa solía hornear cuando aún vivían juntos. Casi podía verla, con su delantal de tela gastada, amasando con paciencia, tarareando una vieja melodía. Cada bocado le devolvía un recuerdo, cada miga era un susurro del pasado, un recordatorio de que no estaba solo, de que nunca lo había estado. Se quedó pensativo mientras el sol se elevaba sobre las colinas áridas, bañando su pequeña casa en una luz dorada. Un nuevo día comenzaba, pero algo en su corazón le decía que no sería un día como cualquier otro. Terminó su desayuno y con una energía renovada, salió al pequeño patio donde su parcela reseca se extendía hasta perderse en el horizonte. Pasó la mano sobre la tierra dura y suspiró. ¿Cuántas veces había intentado sembrar algo sin éxito? La sequía lo había vencido, pero tal vez aún no era el final. Inspiró profundo
y miró al cielo. Si me diste este pan, Señor, quizás también me des la fuerza para seguir adelante. Decidió entonces que intentaría una vez más. Tomó su vieja azada y comenzó a remover la tierra con paciencia. Aunque su espalda dolía y sus manos apenas tenían la misma firmeza de antaño, trabajó sin quejarse, confiando en que todo tenía un propósito. Al mediodía, el calor era insoportable. Don Eusebio secó su frente y miró a lo lejos. Un par de niños del pueblo pasaban por el camino polvoriento, arrastrando los pies con evidente cansancio. Llevaban ropas desgastadas y rostros marcados por la necesidad. El anciano sintió un impulso en el pecho, algo más fuerte que él. Volvió a entrar a su casa y tomó lo que quedaba del pan milagroso. Su primera reacción fue dudar. Aquello era un regalo divino, no debería guardarlo para más tarde. Pero inmediatamente recordó su propia historia. Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Salió con paso decidido y llamó a los niños con un gesto amable. «Vengan, hijitos», dijo con una sonrisa cálida. «¿Tienen hambre?». Los niños dudaron un momento, pero al ver la bondad en los ojos de Eusebio, se acercaron tímidamente. Sin pensarlo más, el anciano partió el pan en 2 trozos y se los entregó. Los pequeños lo tomaron con ojos brillantes y comenzaron a comer con una gratitud silenciosa. Uno de ellos levantó la mirada y sonrió. «Gracias, abuelito». Eusebio sintió que algo dentro de él se acomodaba, como si su alma estuviera en paz después de mucho tiempo. Pero justo cuando los niños terminaban de comer, ocurrió algo que dejó al anciano sin aliento. Sobre la mesa, donde momentos antes no había nada, apareció otro pan, fresco, caliente, intacto. Los niños lo vieron también y abrieron los ojos con asombro. «Abuelito, mire», exclamó uno de ellos. Eusebio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó lentamente, tomó el pan entre sus manos y lo sostuvo con la misma reverencia con la que se sostiene algo sagrado. Dios estaba respondiendo. El anciano sonrió, pero esta vez no con sorpresa, sino con certeza. «Gracias, Señor», susurró con un nudo en la garganta. «Ahora entiendo». Había aprendido la lección más importante. Lo poco que se da con amor, Dios lo multiplica. Los niños miraban a don Eusebio con asombro, aún con las migas del pan en sus pequeñas manos. El anciano no pudo evitar sonreír mientras sostenía el nuevo pan entre sus dedos temblorosos. Ya no había dudas en su corazón. Dios estaba obrando en su vida. Respiró hondo y, sin pensarlo demasiado, volvió a partir el pan. No lo guardaría para después. Si Dios había querido multiplicarlo, entonces su propósito no era almacenarlo, sino compartirlo. «Llévenselo a su casa, hijitos», les dijo con ternura, entregándoles la mitad del pan. «Que también su familia coma». Los niños recibieron el trozo con gratitud, y antes de irse, uno de ellos se volvió y le dedicó una sonrisa radiante. «Dios se lo va a pagar, abuelito». Don Eusebio se quedó viendo cómo se alejaban por el camino polvoriento, sintiendo que algo en su interior se iluminaba. No era solo el milagro del pan, era la certeza de que por primera vez en mucho tiempo, su vida volvía a tener un propósito. Se giró hacia su casa y volvió a la mesa. Su corazón latía con fuerza, pero de una forma serena, como cuando uno entiende que todo tiene un sentido mayor. Miró hacia la ventana abierta y dejó que el viento fresco entrara, acariciando su rostro con suavidad. De pronto, un golpe seco sonó en la puerta. El anciano se levantó lentamente y la abrió. Frente a él, parado en el mismo umbral donde la noche anterior había estado el viajero hambriento, había un hombre alto, con una vestimenta sencilla pero impecable, y una expresión serena en el rostro. Su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos oscuros y profundos lo miraban con una compasión infinita. Don Eusebio sintió que su aliento se detenía. «¿Puedo pasar?»,
preguntó el hombre con voz cálida. El anciano apenas pudo asentir y dio un paso atrás, permitiéndole entrar. El visitante recorrió la pequeña casa con la mirada y luego fijó sus ojos en la mesa, donde aún quedaba la otra mitad del pan. «Has entendido el verdadero significado de la fe, Eusebio», dijo con voz firme, pero llena de dulzura. «Diste lo poco que tenías sin miedo, sin dudar, confiando en que Dios provee, y Él lo ha hecho». El anciano sintió sus piernas temblar. No podía hablar. Su corazón latía con fuerza. El hombre avanzó con calma y tomó asiento frente a la mesa. «Siéntate, Eusebio. Hay algo más que debo mostrarte». El anciano obedeció, sin apartar la vista de aquel rostro que le resultaba extrañamente familiar. El visitante extendió una mano y partió el pan. Pero esta vez el milagro ocurrió ante los ojos de don Eusebio. Mientras el hombre rompía el pan, otro aparecía en su lugar, igual de caliente, igual de fresco. El anciano se cubrió la boca con ambas manos. «Señor», susurró con los ojos llenos de lágrimas. El hombre le sonrió con ternura. «Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste». Don Eusebio reconoció esas palabras. Eran las Escrituras. Su cuerpo entero temblaba. El visitante tomó la mano del anciano entre las suyas y lo miró con infinito amor. «Eusebio, la abundancia no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Has abierto tu corazón a los necesitados, y por ello, a partir de hoy, jamás volverás a carecer de nada». El anciano cerró los ojos por un momento, sintiendo una paz inmensa envolviéndolo. Cuando los abrió de nuevo, el visitante ya no estaba, solo quedaba la luz del atardecer entrando por la ventana y una mesa llena de panes. Si esta historia te gustó, suscríbete al canal y espera los próximos videos llenos de sabiduría y reflexión. Dios te bendiga.